Este maravilloso libro nos relata cómo una visita al Parque Stieglitz fue el inicio de una historia llena de fantasía, que en realidad disfraza únicamente la bondad, la empatía y el deseo genuino de Franz Kafka de preservar la inocencia de una niña pequeña, mediante cartas en la correspondencia de una muñeca viajera para la pequeña niña que inspiró esta historia. En un día normal, Kafka se detuvo en aquel parque, a contemplar la naturaleza. Visualiza expectante a los seres que habitan el hermoso y tranquilo parque. Una niña pequeña llama la atención del autor al verla sumergida en un llanto profundo. Tal escena alarma a Kafka, quien en primera instancia deja volar su imaginación. Por un momento, indeciso sobre las posibles razones del sufrimiento de aquella niña, piensa que sus padres son culpables de dicha tristeza. Luego, su mente divaga en una nueva posibilidad que explique tal escena. Kafka piensa que alguien pudo haber lastimado a la pequeña niña. Preocupado e indeciso, confundido y conmovido, entra en un debate en donde no sabe cómo acercarse a la niña. El escritor, quien no tiene hijas y que confiesa no contar con las habilidades necesarias o la experiencia para charlar con la pequeña, pero su compasión y responsabilidad de adulto lo motivan y decide tomar el riesgo para conocer la verdadera razón de su tristeza. Se acerca a la menor, de quien la edad le resulta un misterio. El resultado de la charla tranquiliza un poco a Kafka, pero a la vez lo sumerge en una profunda tristeza al conocer la razón del llanto de la niña. La muñeca perdida, una amiga inseparable de muchas aventuras, ha desaparecido, dejando a esta inocente niña sin consuelo, triste, dolida y, como describe el autor, con una expresión de como quien lleva las penas del mundo. Kafka, conmovido por lo que está pasando y jugando a ser un héroe, decide encontrar la manera de cómo alegrar a la pequeña. Le pregunta sobre lo sucedido con la muñeca. Es acá donde Kafka conoce el nombre de la muñeca y de la niña. Elsie, la protagonista principal de esta historia, Brígida, la muñeca fugitiva y Kafka el héroe. Franz idea rápidamente una historia donde podrá alegrar y ayudar a la pequeña niña. Le explica a la pequeña que su muñeca no ha desaparecido, sino más bien se ha emancipado, como él mismo lo menciona. Dudoso de si su vocabulario resulta comprensible para la pequeña Elsie, le explica que Brígida ha llegado a la edad donde se ha marchado para viajar y conocer el mundo, al mismo tiempo que cuestiona a la niña sobre sus hermanos para saber si alguno de ellos ya se ha ido de casa, para así ejemplificar su punto. Elsie responde a sus preguntas diciendo que solamente tiene una prima, quien al parecer se ha emancipado al igual que la intrépida Brígida. La inocente y dulce niña se muestra entre molesta y triste por la razón que Franz le explica sobre Brígida. Preocupado en sumergirla en una nueva tristeza, decide arriesgarse al contarle que Brígida le ha dejado una carta y explica que él es el cartero de muñecas, quien con gusto se la llevará el día siguiente para que la fugitiva Brígida tenga la oportunidad de explicarle mejor a su amiga lo que ha sucedido en verdad. El cartero se disculpa por no llevar consigo la carta debido a que su jornada de trabajo ha terminado. La pequeña e inocente niña cree cada palabra de su nuevo amigo el cartero de muñecas y acuerda con determinación su encuentro para el día siguiente, agradecida por la esperanza de una explicación que calme su pesar y un poco desesperada por conocer las palabras de Brígida. Se despide del cartero con una expresión de alivio en el rostro. Kafka sabe que las cartas de las muñecas son especiales, en especial la carta para Elsie, y que dado a que las niñas pequeñas no saben leer, él deberá ser el portavoz de tan esperadas palabras. Por un momento nuestro amigo, después de despedir a Elsie, se sintió sumamente preocupado y comprendió en ese momento el lío en el que se había metido. Él debe guardar a la pequeña de cualquier tristeza que le haga regresar al estado inicial y debe de cumplir con la promesa de la carta. Ahora Kafka tiene una misión y no debe descansar hasta cumplirla, porque la pequeña, al despedirlo con un tierno beso en la mejilla, selló con entusiasmo su cita para el día siguiente. Con mucho ingenio y muy pensativo, Franz decidió hacer una parada antes de ponerse manos a la obra con la dichosa carta de Brígida. Resulta que, él tiene una vecina que tiene una hija aparentemente de la edad de Elsie. Kafka considera importante interrogar a la pequeña y examinar una de sus muñecas para tener visualización y la inspiración suficiente para escribir. Posterior a esta tarea investigativa, nuestro cartero decidió emprender el viaje de las aventuras de Brígida.
Listo, entusiasmado y ansioso con una carta en su mano y con el tiempo corriendo con especial lentitud, nuestro cartero de muñecas se dirigió a aquel parque al día siguiente para encontrarse con la pequeña. La esperó en una banca del parque donde estarían solos, y él tendría la oportunidad de leerle a Elsie la carta de Brígida que con tanta paciencia había sido escrita. Después de un momento y de una pausada observación a la vida en el parque, vio a la pequeña Elsie aparecer por el mismo punto por el que se desvaneció el día anterior. La pequeña llegó con una única pregunta en mente, trajo la carta, dijo. Franz asintió con la cabeza y sacó la carta poniéndola en las manos de la inocente. La carta venía con un sello de Londres, sello que nuestro cartero adhirió a la carta para hacerla lo suficientemente conveniente. La niña le dio luz verde para que iniciara la lectura, a lo que nuestro amigo accedió de inmediato. Brígida expresa inicialmente gratitud, afecto y un profundo sentimiento de alegría porque Elsie la hizo la muñeca más feliz y porque gracias a ella decidió abrir sus alas y volar, explicando que esto es parte de la vida y que ella ya estaba lista para emprender el viaje. Brígida se disculpa por no haberse despedido y porque su partida fue tan inesperada, pero resume que no quería causar un mal mayor ni una tristeza más profunda. Luego ella narra a la pequeña sus aventuras en Londres, específicamente en la ciudad de Piccadilly. Al parecer las despedidas no son el fuerte de Brígida. Nuestro cartero de muñecas se esfuerza por establecer la comunicación entre Elsie y Brígida, y en sus palabras le transmite a Elsie un sinfín de lecciones que toda niña debe de guardar en su corazón y mente, como una guía para la vida. No temer, seguir hacia adelante, avanzar, amar sin permanencia física, agradecer, ser feliz. Muchas lecciones positivas que se leen entre las líneas de las cartas que tienen como destinatario a nuestro inocente ángel. Kafka promete otra carta de Brígida con el fin de seguir narrando estas aventuras y dando aliento a través de un lenguaje sencillo dirigido a los niños pequeños. La segunda carta llega desde Champs-Élysées, París, Francia. La escritura en esta ocasión ha sido más fluida, más fácil, ya que nuestro responsable protagonista está inmerso en su papel de cartero de muñecas y su misión es clara, aunque tenga miedo de lo desconocido, o a no saber hasta cuándo esta rutina llegará a su fin. Lo más importante es mantener intacta la confianza, la esperanza y el afecto de una pequeña niña hacia su muñeca. Nuestro héroe es libre en su pensamiento, viajando a través de Brígida a fascinantes ciudades como Viena, Vaporetto, España, Grecia, Hungría y otros, ya que para nuestro amigo no existe límite o frontera alguna difícil de cruzar. Brígida puede atravesar el océano y las montañas sin restricciones, ya que por ser una muñeca viajera, la libertad de volar le es concedida. 14 cartas van ya. Franz mostró a Brígida como la más veloz y tenaz de las viajeras, una aventurera empedernida. Brígida, como suelen hacer las muñecas, detalló en sus cartas cada paso de su largo y diverso viaje, demostrando a Elsie lo bello que es el mundo. Kafka contemplaba su obra orgulloso, pretencioso, sorprendido y respondiendo a sí mismo que las cosas o se hacen bien o no se hacen. El cartero continuó cumpliendo con su nuevo empleo diligentemente. Un día después de 2 semanas, Elsie tuvo un retraso de varios minutos para llegar al parque, por lo cual Franz se cuestionó, ¿hasta cuándo? Después de su habitual encuentro de lectura, Franz regresó pensativo y preocupado a casa, ya que su musa comenzaba a hacer preguntas de si no hacía entrega de cartas de muñecas a otras niñas, como si sospechara que la exclusividad del trabajo le pertenece a ella, entre otras preguntas. Por primera vez Kafka comenzó a contemplar un fin, no por parte de ella sino por parte de él, ya que la verdad es una posibilidad muy cercana que pronto podría asomarse sin piedad. Y esto podría poner en peligro todo lo que el escritor de cartas de muñecas con tanto esmero se esforzó por preservar en el corazón y la mente de la pequeña Elsie. Kafka finalmente ideó una estrategia más por necesidad que por placer de iniciar paulatinamente el inevitable adiós. En la carta número 17, la implacable y libre Brígida escribe desde Tanzania, esta vez en un tono más filosófico y serio que de costumbre. Brígida habla de crecer libre y feliz, pero con un tono taciturno. Elsie entiende la intención de la carta y presiente un adiós por venir, a lo que resignada escucha cada línea con sorpresa e incertidumbre. Al día siguiente, luego de un retraso del cartero, Elsie espera ansiosa en el mismo banco del parque que ha sido su punto de encuentro en las últimas 3 semanas, tanto que no nota ninguna diferencia.
Franz, preservando celosamente la felicidad de Brígida y a la vez la de su musa, introduce por primera vez a un nuevo personaje, Gustav, quien de manera romántica forma ahora parte de la mayor felicidad de su muñeca amiga. Elsie escucha la carta con entusiasmo, asombro y mucha curiosidad, el nacimiento de un gran amor bajo la extensa y negra noche en un país del continente africano, parece un cuento de hadas. Su muñeca ha encontrado el amor y su felicidad ahora es aún mayor de lo que ha descrito en sus viajes anteriores de viajes y aventuras. Gustav, el nuevo compañero romántico de nuestra querida Brígida, es ahora parte importante en esta historia. Al terminar la lectura de esta maravillosa carta, Elsie como de costumbre se despide del cartero que con esmero y compromiso le trae cartas día tras día, un tierno beso en la mejilla y un cálido abrazo de esos que solo las niñas pequeñas saben dar. Observa el cartero como la pequeña destinataria de cartas tan fascinantes se desvanece a la distancia por el camino del parque Steglitz. Para sorpresa de Franz, quien decidió quedarse sentado un rato más en aquel banco, contemplando pensativo su obra con gran satisfacción y con la curiosidad en sí mismo por descubrir el rumbo que ahora tomará Brígida, quien tiene a su lado al admirable Gustav. Nuestro amigo divaga pensativo por los campos de su mente cuando aparece a lo lejos una mujer con rasgos elegantes y lindas manos que parece una versión adulta de la musa de su inspiración. Ella saluda al cartero confirmando ser la madre de la infante. Franz se presenta y afirma con orgullo que él es el cartero de muñecas cuando la madre curiosa lo interroga. Berta, la madre de Elsie, reconoce con curiosidad y profunda admiración la proeza del héroe y su constancia que a través de las cartas ha demostrado ya por 3 semanas. Ella explica la manera en que se enteró de los relatos y aventuras de Brígida después de solicitar amablemente hablar con el escritor de cartas de muñeca por unos minutos. La madre confiesa que como ladrón en la noche tuvo la oportunidad de tomar y leer todas las cartas, razón por la cual reconoce con profundo respeto el trabajo de Kafka, comprendiendo con agradecimiento la única intención del héroe de prevenir en la pequeña la tristeza de perder a su muñeca, tomando ventaja de su profunda inocencia para contar así los viajes y aventuras de Brígida. Concluyendo el encuentro con la madre, quien parece satisfecha por el resultado del mismo, retorna a su hogar para escribir la última carta después de advertir a la elegante señora que la muñeca se ha enamorado y que ahora es más feliz que nunca. Aquella última carta fue como se esperaba. Franz relató a lo largo de 3 páginas la despedida más elocuente y predecible de la enamorada muñeca, quien ahora se ha casado y planea formar una familia con el ahora esposo. Elsie recibe las palabras con mucho afecto y las racionaliza como un adulto. Satisfecha, la pequeña se despidió del cartero con muchos besos en la mejilla, mientras su amigo imaginaba deseoso en su corazón un mundo mejor para todas las Elsies del mundo, ya que los problemas, peligros y desventuras que Europa enfrenta amenazan con dolor y tristeza en el corazón de todos y en especial en el de la pequeña Elsie. Con ojos llorosos se despidió de su pequeña amiga, sintiendo en su corazón afecto profundo por la musa que le inspiró tan maravilloso trabajo, que amenaza con ser el mejor hasta el momento. Franz regresó a casa sintiendo que el cierre con broche de oro hace falta. Su espíritu musitaba una pieza faltante del rompecabezas y con el fin de darle paz a su alma, Franz ingenia una maravillosa y noble idea, producto de las grandes mentes y aún más grandes corazones que existen. El cartero visitó nuevamente el parque Steglitz. Esta vez hizo una parada antes, para recoger un paquete destinado a su pequeño ángel. Al llegar al banco, testigo de tantos encuentros, buscó a la niña mientras jugaba acompañada de otras 2 compañeras. Una de ellas notó al cartero y alarmó a Elsie. Cuando ella lo reconoció, se abalanzó sobre él para darle afecto como su gran amigo. Sorprendida por su presencia aún después de la despedida de Brígida, la pequeña Elsie cuestiona al cartero sobre el propósito de su visita, a lo que él con una sonrisa responde que ha recibido una nueva carta de su muñeca, y junto con ella un paquete delicadamente envuelto con un precioso papel brillante. La niña, con curiosidad y extasiada por lo hermoso del paquete, se sienta como de costumbre, recostando su cara en el brazo de su cartero para escuchar con atención las palabras de Brígida. Franz le pide a la niña que abra su paquete, a lo que Elsie no duda en atender. La pequeña descubre en su interior la más hermosa de las muñecas, bellamente vestida, fabricada de porcelana fina con ojos cautivadores y unos labios perfectamente coloreados. Inmediatamente Elsie reconoce que es la mejor que haya visto jamás.
Al tener a la recién llegada en sus brazos la sella con un beso de amor como quien marca pertenencia. Después de este increíble encuentro y de la satisfacción del escritor por haber logrado su objetivo, ahora sí ambos se concentran en la carta. Brígida, esta vez es breve y luego de resaltar agradecimiento, gratitud, felicidad y una plenitud que antes no manifestaba, le revela a la pequeña el nombre de su nueva compañera, Dora. El rostro de la pequeña era digno de enmarcar, y como un poema hecho canción, resonando en el corazón del héroe, quien rescató la inocencia de una pequeña niña llamada Elsie. Se despidieron para saludarse de vez en cuando, siendo estos los últimos meses de vida de Franz Kafka. Este relato digno de contar y jamás olvidar, plasma satisfactoriamente la historia de una musa y un héroe, en donde el villano no existe y en donde la inocencia, el afecto y la bondad son los únicos protagonistas y los precursores de semejante fantasía que nos deleitan con aventuras y viajes a los más insólitos y hermosos lugares del mundo. En medio de la turbulencia de la vida, Franz Kafka rescató a un ángel siendo esta una de sus más grandes obras literarias.